habíamos quedado hasta acá, ¿verdad? Acá en la no estructurada. Sí, doctora. Ok. Entonces, em, fíjense que esta no estructurada es mucho más abierta. Vamos a comenzar un estudio en plantas medicinales y de verdad que nosotros desconocemos qué plantas utilizan para ciertas enfermedades en comunidades indígenas. Entonces, vamos a comenzar con un estudio cualitativo y, bueno, yo no estoy en ese estudio, están otras personas del departamento de investigación, pero ¿cómo van a comenzar con entrevistas no estructuradas? ¿Por qué? Porque queremos saber la experiencia de los chamanes para ciertas enfermedades que ya nos hemos dado cuenta que es un estudio demasiado amplio, pero siempre buscando orientar entonces esas hipótesis y variables, porque a partir de eso va un estudio cuantitativo de las características físico-químicas de esas plantas que utilizan y ver si de verdad esas plantas están curando o tienen algún efecto tóxico, porque eso no lo sabemos. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver. Entonces, si nos vamos, va a ser un estudio cualitativo, pero después se va a convertir en un estudio exploratorio de tipo cuantitativo. ¿Qué desventajas van a tener las entrevistas? Requieren de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el entrevistador tiene que estar sí o sí allí. Son muy costosos porque tiempo es dinero. Entonces, por el tiempo de las entrevistas, son muy costosos. Son limitados para personas con problemas de comunicación. Porque, por ejemplo, de repente un ciego nos puede hablar, pero de repente un mudo no, pero de repente alguien que tenga problemas para verbalizar no nos va a poder ayudar. Entonces, sí es un poco complicado. Hay dificultad para tabular los datos que han sido recopilados de distintas formas. Sí requieren de muchísimo más tiempo. Requieren crear confianza y comodidad entre el entrevistado y el entrevistador. Tenemos que hacer que tenga confianza en contarnos lo que nosotros le vamos a preguntar. Requiere de habilidad técnica para obtener información y la mayoría de conocimiento con respecto al tema. Y debido a que son entrevistas en profundidad, habitualmente se utilizan muestras pequeñas. De hecho, vamos a ver que, por ejemplo, para los estudios cualitativos, generalmente la muestra va a ser hasta que se sature la información. Y vamos a ver que, por ejemplo, en estudios cualitativos tenemos estudios con 4 personas, con 5 personas, porque, y ya ese estudio para 4 o 5 personas nos puede llevar muchísimo tiempo después desengravar las entrevistas. Bueno, ahora hay como más elementos que nos ayudan a acelerar el proceso, pero antes teníamos que desengravar, teníamos que sacar las grabaciones a mano, luego transcribirlas, luego entonces aplicábamos en ciertos programas que nos ayudan a sacar las palabras clave o las palabras más repetidas, como el Atlas T. Entonces, son muchísimo más engorrosas, ¿no? Las entrevistas. Ahora, ¿qué tenemos que considerar en el momento de las entrevistas para evitar el rechazo o atrasos al aplicar las entrevistas? Establecer los contactos necesarios para el buen fin de las entrevistas. Por ejemplo, en este caso que les estaba comentando de las plantas medicinales, los participantes del proyecto tuvieron entonces que ir a hablar con el jefe de la comunidad, que el jefe de la comunidad aprobara el proyecto, luego de eso que el jefe de la comunidad hablara con los miembros de la comunidad y todo eso, para que tuvieran la confianza de nosotros. Hay gente que es bastante desconfiada, ¿no? El entrevistador debe estar bien capacitado, debe tener una buena comunicación con el entrevistado, tiene que utilizar el vestuario adecuado, lenguaje adecuado, escuchar adecuadamente, no apresurar al entrevistado. Así tengamos ansiedad, no lo podemos demostrar. Ya, tenemos que tener, sobre todo como cuando uno va a las comunidades, no puedes rechazar nada. Tienes que aceptar todo lo que la comunidad te quiera dar. Todo. Si te dicen, no, venga, aquí le doy
este brebaje, esta fruta, todo hay que aceptar, todo. Buen registro de la información a fin de poder interpretarla adecuadamente. Tenemos que verificar que todo lo que vayamos a utilizar esté en buen estado. Y el entrevistador debe dejarle un mensaje positivo al entrevistado. No debe dar consejos, solamente escuchar. Jamás hacer juicios morales. Imagínense que yo esté haciendo una investigación sobre asesinos en serie y me encuentran, no sé, a Hammer, a Ted Bundy, y me empiezan a contar todas esas atrocidades que hacen, ¿no? No, yo no puedo nada, no puedo gesticular, no puedo impresionarme, no puedo, porque ya ahí estaría yo haciendo juicios morales. Tengo que ser lo más objetiva. Y jamás debemos rebatir al entrevistado. Yo no sé si ustedes, esto es en el caso de la investigación, pero no sé si ustedes han visto a Fernando del Rincón en CNN en español. No sé si han visto a ese periodista. Pero a él le encanta hacer juicios morales y rebatir al entrevistado. Por eso mucha gente no le acepta las entrevistas. Es bueno, obviamente a uno le gusta ver ese tipo de entrevistas, pero en el caso de investigación no es lo ideal. ¿Ya? Vamos ahora con el cuestionario. El cuestionario es un método que utiliza un instrumento o formulario impreso, que ya ahora generalmente no lo usamos impreso, sino en digital, destinado a obtener respuestas sobre un problema de estudio y que el sujeto investigado llena por sí mismo. El cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos y el investigador puede estar o no estar presente. O sea, incluso puede enviarse por correo a los destinatarios. Ahorita nosotros que estamos haciendo un estudio de hígado graso no alcohólico, uno de los criterios de exclusión es que obviamente la persona sea alcohólica, ya no puede entrar al estudio. Entonces, antes de ir a la toma de muestra, nosotros le enviamos el test de Audi, que es un test para medir el consumo de alcohol, si es dependiente o no. Si es dependiente, quiere decir que es alcohólico y ya no puede participar en el estudio. Y si no es dependiente, entonces sí puede participar en el estudio. Entonces nosotros enviamos primero por WhatsApp o correo electrónico, enviamos el test. Si pasan el test, entonces pueden participar en el estudio. Las ventajas es que el costo es relativamente bajo, proporciona información sobre un mayor número de personas en un periodo breve, fácil de obtener, cuantificar, analizar, interpretar los datos. Incluso ahora es muchísimo más fácil porque tanto en Google Forms como en Microsoft Forms tenemos entonces que los datos ya los podemos extraer en Excel. Entonces eso nos facilita muchísimo la información, o sea, obtener la información porque y también minimiza los errores, porque uno al estar transcribiendo puede equivocarse. En cambio, ya al tener los datos ya de una vez pasados en Excel, muy difícil que nos equivoquemos. Menores requerimientos de personal capacitado, mayor posibilidad de mantener el anonimato de los encuestados y eliminación de los sesgos que introduce el encuestador. ¿Qué desventajas tenemos que es poco flexible? Es decir, por ejemplo, en la entrevista no estructurada se podían ir cambiando las preguntas, podíamos ir manejándolo de acuerdo a los requerimientos de la persona investigada, pero en este caso es poco flexible, ya las preguntas están hechas, no las podemos cambiar. La información no puede variar ni profundizarse. Si el cuestionario se envía por correo, es posible que no sean devueltos, nos ha pasado, y que no se obtengan las respuestas. No utilizable en personas que no saben leer ni escribir, porque si ellos lo van a llenar ellos mismos, obviamente vamos a necesitar que sepan leer y que sepan por lo menos poner un clic si vamos a trabajar en formularios. No permite aclarar las dudas si el entrevistador no se encuentra en ese momento. Muy difícil. O sea, si la persona que proporciona el cuestionario no está, no va a poder aclarar las dudas. Resulta difícil obtener cuestionarios completamente contestados y se deben obtener grandes muestras. Se deben obtener grandes muestras. En general, el proceso de recolección de la información para una investigación
métodos, técnicas, instrumentos y las fuentes de las mismas suelen combinarse, cada uno de ellos con sus ventajas y desventajas. De repente, para una parte de la investigación vas a necesitar la entrevista, para otra parte un cuestionario y así, ¿ya? No es que tenemos que elegir solo uno. Ahora, después que ya nosotros tenemos toda nuestra información, nosotros vamos a tener entonces que armar una base de datos. Para armar una base de datos tenemos que primero tener obviamente los datos que obtuvimos ya sea en las observaciones, en los cuestionarios, en las entrevistas y esa información plasmarla en un sitio. ¿Cuál es ese sitio? Va a ser la base de datos. Se requiere verificar la calidad de la información con la finalidad de que tengamos información real y sin errores. Siempre va a haber errores. O sea, eso es imposible que no los haya. De hecho, nosotros cuando planteamos en el análisis estadístico que vamos a utilizar un nivel de significancia del 0,05%, eso quiere decir que nuestros datos son confiables en un 95% y en un 5% de nuestros datos van a ser errores. Ya eso nosotros lo estamos diciendo a priori, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos para disminuir esos errores? Tenemos que hacerlos mediante revisión manual y revisión de valores inconsistentes. En la revisión manual se revisa la información de forma independiente. A pesar de que el proceso no ofrece garantías, es mejor que solo ingresar la información. Y también vamos a hacer revisión de valores inconsistentes. La intención es no contar con valores inverosímiles. Imagínense que yo tenga la variable glicemia, ¿no? Glucosa en ayunas. Y yo tenga todos mis valores, yo los veo así, 80, 90, 100, y de pronto veo un valor de 100.000. Eso es un valor inverosímil, no es compatible con la vida de ninguna manera. Entonces, puede ser que haya habido una equivocación, que se me hayan ido unos ceros, entre otras cosas. Entonces, eso tengo que revisar. Que los datos estén registrados dentro de los rangos reales y que esa variable se pueda asumir que sea verdadera. Entonces, también podemos hacer cotejo cruzado de bases de datos independientes que se pasen las mismas bases de datos por dos digitadores distintos. Entonces, un digitador ingresa la información y otro ingresa la misma información, pero de manera independiente, y luego de ello se realiza un contraste a través de un software. Se puede observar la inconsistencia de las bases y es uno de los más usados. Y también el de imputación de datos, que los procesos de limpieza de base de datos implican el tratamiento para valores perdidos, el dato que no se pudo recolectar pese a todos los esfuerzos. Imagínense que nos llegó un paciente de vena complicada, vena difícil. Obtuvimos los datos bioquímicos, los datos antropométricos y si vamos a hacer un estudio genético, ya no nos alcanzó la muestra. Entonces tenemos que ver que ahí van a haber valores perdidos, ¿ya? Hay que ver si ese paciente nos sirve para la investigación, al final no nos va a servir. Imputar es introducir un dato probable a partir de información que se recolectó y se necesita que se cumplan una serie de supuestos y estos supuestos van a depender de los métodos estadísticos que nosotros vamos a utilizar, porque para poder aplicar métodos estadísticos, que creo que es la próxima clase que ustedes van a ver, vamos a tener que basarnos en los supuestos estadísticos, modelos matemáticos para su estimación y proporcionar datos y la proporción de datos a imputar que sea muy pequeña. Entonces, para nosotros poder diseñar un cuestionario tenemos que tener en cuenta varias situaciones. Primero, ¿qué tipo de preguntas vamos a realizar? Vamos a realizar preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas mixtas. De las cerradas podemos tener de elección única, dicotómico-politómica, de elección múltiple, de ranking, de escala, que puede ser numérica, nominal o de Likert. Dentro de las preguntas abiertas van a ser generalmente las que vamos a utilizar para las entrevistas, que deben ser contestadas por el encuestado con sus propias palabras, permitiendo total libertad en las respuestas.
Generalmente esto lo vamos a tener en las investigaciones cualitativas. Luego tenemos preguntas cerradas. El encuestado tiene que elegir entre las opciones establecidas. Una vez se dividen en únicas, múltiples, de ranking o de escala. Preguntas de elección única pueden ser dicotómicas o politómicas. La dicotómica es que son preguntas que se responden sí o no, aplica, no aplica, sabe, no sabe, contesta, no contesta, entre otros. Las politómicas vamos a tener que son también conocidas como categorizadas y presentan varias alternativas para que el encuestado elija las más convenientes. También tenemos preguntas de elección múltiple. Se utilizan cuando las opciones de respuesta no son excluyentes entre sí. Tenemos las de ranking, que consiste en jerarquizar las diferentes respuestas ordenándolas según lo considere el encuestado, por ejemplo, por orden de preferencia. Y de escala se utilizan para evaluar el grado de intensidad o sentimiento de una característica o variable que se está midiendo. Podemos contemplar la numérica, la nominal y la de Likert. En la numérica que vamos a tener se evalúa numéricamente. Pueden ser escalas de 1 a 10 o de 1 a 5. Por ejemplo, ¿qué te pareció la visita? Gradúala del 1 al 10, donde el 1 es la menor expresión y 10 es la máxima. No sé si les ha pasado cuando hablan con un operador telefónico que después que termina el reclamo, que generalmente uno llama para reclamo, le dicen, ay, ¿puede valorar por favor la satisfacción de la respuesta o algo? Siempre le dicen, la evalúa de 1 a 5. 5 es que fue muy buena y pudo resolver su problema y 1 es que no lo ha logrado, ¿ya? En cuanto a la nominal, les dice, en vez de números, estos son sustituidos por palabras o frases. Por ejemplo, ¿qué te pareció la visita? Me gustó mucho, me gustó, no me gustó, no me gustó nada. O vas al cine. Muchas veces, a veces, casi nunca, nunca. Y en la escala de Likert es muy utilizada en las encuestas y su uso contiene una gran utilidad para medir actitudes. Esta escala se diferencia con el resto porque no solo se mide una variable, sino varias que tienen que estar relacionadas entre sí. Por ejemplo, en la escala de Likert se puede parecer mucho a la nominal, porque siempre, muchas veces, a veces, casi nunca, nunca va a tener un valor. Ese valor se va a convertir en numérico y eso lo vamos a utilizar nosotros para los resultados de nuestra investigación. Y las preguntas mixtas se componen de una parte de una pregunta cerrada, donde el encuestado puede elegir una opción o varias de las planteadas, y una pregunta abierta, dando como posibilidad de escribir la propia respuesta si dentro de las opciones no se encuentra la respuesta adecuada. Por ejemplo, ¿qué libro de Mario Vargas Llosa te gustó más? La fiesta del chivo, La ciudad y los perros, Conversaciones en la catedral, El sueño del Celta u otro. De repente aquí en estos cuatro están los más leídos, pero de repente el que a uno le gusta no está dentro de los más leídos. Entonces dan la opción de colocar una respuesta. Ahora, generalmente todos estos datos que nosotros obtenemos a partir de los métodos, técnicas, e instrumentos de recolección de datos van a ir a una base de datos. El programa, uno de los más populares, para el análisis estadístico va a ser el SPSS. Esto no quiere decir que ustedes no puedan usar otros programas, por ejemplo, como Statistics, o puedan usar otro programa como Jamovi o el R. No, no quiere decir nada de eso. Pero el que nosotros, por ejemplo, en nuestro medio manejamos más va a ser entonces el SPSS. Y el SPSS va a tener una vista que va a ser una vista de datos y otro que va a ser una vista de variables. ¿De dónde vienen las variables? Las variables vienen de la operacionalización de la variable y obviamente van a estar contenidas en los métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Ahora, yo les digo que en la operacionalización de la variable, la última de las columnas nos va a pedir la escala, ¿verdad? ¿En qué escala estamos midiendo nosotros esa variable? Y, por ejemplo, si es una variable nominal, toda variable
que represente categorías sin un ranking, un orden específico va a ser nominal. Por ejemplo, región, no hay una región mejor que la otra, por eso nosotros vamos a decir que la región es nominal, el área de trabajo es nominal, el código postal es nominal, bueno, a menos que sea el 90-210, que es el de Beverly Hills, pero que supuestamente es mejor, pero no. Preferencias alimenticias, estado civil, entonces, bueno. Las ordinales, sí, estas presentan un grado de ranking, un orden específico, como por ejemplo el grado de satisfacción, el grado de atención, el nivel de preferencia o el nivel de educación. El nivel de educación tiene es ordinal. ¿Por qué? Porque siempre va a tener más educación o debería de ser una persona con doctorado que una persona que solamente tenga educación básica. ¿Ya? Y la escala, toda variable se considera de escala cuando sus valores presentan categorías ordenadas en base a un sistema métrico. O sea, que sean variables cuantitativas, como por ejemplo la edad, los ingresos económicos, el peso, la talla. ¿Cuál es la ventaja estadística? Es que pueden ser medibles, lo que significa que podemos utilizar medidas de dispersión, tendencia central u otras. Estas van a ser medidas de manera cuantitativa. Y bueno, chicos, con esto tenemos un breve resumen de lo que son los métodos y técnicas de recolección de datos. Como les digo, esto es un tema muy amplio. Cuando ustedes vayan a presentar algún método o instrumento de recolección de datos, primero tienen que, como les dije, hacer los objetivos, ver las variables, la operacionalización y luego ver qué métodos o técnicas vamos a utilizar para la recopilación de la información. Pero ya después tendríamos que entrar todo en lo que son los métodos para la validación de estos instrumentos. Nada más les adelanto rapidísimo que los que más utilizamos son métodos de validación de juicio de expertos, ¿verdad? Pero no solamente nos tendríamos que quedar con eso. Juicio de expertos, el alfa de Cronbach, van a ser los métodos que nos van a permitir. Y si ustedes van a enviar un trabajo a bioética con cuestionarios, generalmente le van a decir, esta variable la vas a medir con un cuestionario que esté validado. Y en ese caso, nosotros tenemos que decir, o lo que les recomiendo es que generalmente busquen métodos que ya estén, instrumentos que ya estén validados, que tengan un buen alfa de Cronbach y que tengan la validación por experto. Pero ya que tengan un alfa de Cronbach bueno, les sirve. Porque si no, tienen que hacer ustedes el proceso de validación del instrumento. Y cuando uno hace el proceso de validación del instrumento, eso por sí solo es una investigación. Y después que se aplica, ¿ya? Entonces, nada más eso les dejo como introducción porque ya eso sería otro tema que nos llevaría unas varias horas más. Entonces, bueno, les doy las gracias por haber participado, sobre todo en un día que es feriado. Entonces, de verdad que los felicito por estar aquí. Vamos a ver, aquí tengo algunos comentarios. Doctora, una pregunta nos dicen, para los estudios cualitativos es necesaria la validación del cuestionario que será aplicado y qué métodos se utilizan en ese caso. En ese caso, en los métodos cualitativos sí necesitamos la validación del instrumento, pero como lo que vamos a obtener son datos cualitativos, generalmente se utilizan solo juicios de expertos. Entonces, dependiendo también qué tipo de entrevista vayamos a utilizar, ¿no? Si vamos a utilizar una entrevista estructurada o no estructurada. Generalmente, si es un estudio cualitativo, vamos a utilizar una entrevista no estructurada, pero como dijimos, tenemos que tener bien claros cuáles van a ser los tópicos que queremos abordar con con ese instrumento. Entonces, esos tópicos se tienen que pasar a varios expertos, expertos en el tema. Por ejemplo, en el caso del estudio que estamos haciendo, bueno, que no estoy haciendo yo, están haciendo unos compañeros, de plantas medicinales, veo que ellos están buscando un sociólogo, un antropólogo, están buscando también un miembro de la comunidad como experto, ¿ya? Entonces, para poder validar el instrumento y poderlo aplicar. Entonces, siempre se tiene que dar validaciones. Ajá.
Ya, doctora, muchas gracias. Y nos dicen que entre la entrevista y el cuestionario, ¿cuál sería el mejor instrumento para poder realizar estudios en el ámbito médico? Depende del área, por ejemplo, vamos a hablar no tanto del ámbito médico, sino del ámbito de las ciencias de la salud, ¿ya? En el área de psicología y todo eso es muy importante la entrevista. ¿Por qué? Porque tenemos que ver no solamente lo que nos va a decir lo que nos va a decir el paciente, sino ver también todo, la gesticulación, la actitud, todo eso del paciente. También en ustedes como médicos, muchas veces van a aplicar la entrevista, porque cuando ustedes hacen la historia médica, ¿qué creen ustedes que que están haciendo? Ya los que vieron semia, se hace cómo. Es una entrevista. Es una entrevista, ya es una entrevista, que es una entrevista estructurada, porque ya los ítems de la historia médica están allí. Eso es una entrevista. Pero ahora imagínense, por ejemplo, yo que estoy haciendo un estudio para hígado graso no alcohólico y que tengo que investigar a 300 pacientes. ¿Me da chance de hacer entrevistas directas a todos los pacientes? Estaríamos en cada jornada de recolección de muestras más de un día haciendo todas esas entrevistas. Entonces, en ese caso aplicamos cuestionarios. ¿Por qué? Por la masificación. Entonces, todo va a depender de qué queramos nosotros con nuestro estudio. Ya, doctora, muchísimas gracias. Me parece que no tenemos más preguntas, entonces, chicos, eso sería todo. Y doctora, más bien agradecerle a usted por su valioso aporte en esta clase. Y chicos, nos vemos el día de mañana en la siguiente ponencia y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Entonces, estamos Gracias, pendientes. doctora. Hasta luego.